exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy pues nos toca la escuela dominical y es un privilegio poder compartir con ustedes este tema. Y el día de hoy tenemos la lección número 16, que es la mayordomía en las parábolas de Jesús. Entonces vamos a estar estudiando algunas parábolas que tienen algún mensaje relacionado con la mayordomía. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 16:10 y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces apunten este versículo y traten de aprendérselo y estudiar y meditar en él en esta semana. El propósito de esta lección es que el alumno comprenda que la fidelidad es una cualidad esencial de la mayordomía cristiana. Así que, bueno, vamos a entrar a la lección y debemos de entender algo, y es que la mayordomía en los tiempos de Jesús era muy importante. ¿Por qué? Y se menciona en varias parábolas el tema de mayordomos. Vamos a ver ahorita algunos casos. Pero el cargo o el puesto de mayordomo lo encontramos muy seguido en el transcurso de la lección y en la Biblia. Y esto es porque en ese entonces eran parte de la vida cotidiana. Es decir, en ese entonces pues habían haciendas, habían personas que tenían muchas propiedades y dinero y tenían mayordomos.
Dios nos ha puesto como mayordomos de su creación y de nuestra vida, que es de Él, es nuestra vida y todo es de Él, y estudiaremos cuáles son esas cualidades necesarias para desempeñar una mayordomía fiel y responsable que agrade a Dios. Vamos a estudiar 3 parábolas y la primera la encontramos en Lucas 12, 42 al 48. Entonces el primer punto es: ¿quién es un mayordomo fiel y prudente? Es una pregunta. Entonces vamos a leer Lucas 12 del 42 al 48 y dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces vamos a estudiar algunos puntos de estos pasajes. Y debemos entender que como cristianos debemos estar preparados en todo momento para entregar cuentas a Dios de nuestra mayordomía, de qué tan buenos mayordomos hemos sido con las cosas que Dios nos ha puesto a cargo. Esta primera parábola trata sobre el siervo infiel y enfatiza en la necesidad de estar preparados para rendir cuentas a Dios. Estar conscientes de esto nos debe llevar a dos comportamientos que son los que vamos a analizar en esta parábola, y es a ser fieles y a ser prudentes. Entonces, en la primera parte dice fidelidad en la mayordomía. Es importante que conozcamos qué significaba ser un mayordomo en el tiempo de Jesús. Un mayordomo tenía poderes casi ilimitados sobre las propiedades de su amo, pero seguía siendo un esclavo, es decir, el amo él era el dueño del terreno, de la casa y de un montón de cosas, y elegía entre sus siervos, muchos de estos esclavos, elegía a uno que él consideraba que podía administrar sus propiedades. Entonces esta persona que se ponía en esa posición de responsabilidad era el mayordomo. Entonces un mayordomo debía de ser fiel. ¿Por qué? Porque estaba administrando los recursos de su amo. Entonces aquí tengo una imagen, no sé si ustedes van a reconocer o no a estos personajes. El señor, el más grande, este personaje este personaje se llama Alfred Pennyworth, y él es el mayordomo y tutor de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Entonces, los que han visto esas películas o las series, o incluso que han leído los cómics, sabrán de la fidelidad que este personaje tiene hacia Bruce. Acordamos de que mataron a sus papás y a él prácticamente le tocó criarlos. Entonces, ¿se imaginan si Alfred no fuera fiel a Bruce? ¿Qué pasaría? Seguramente caería uno de los superhéroes principales de la Liga de la Justicia, y con él caería Ciudad Gótica. Entonces, esta es pienso que es una excelente representación de lo importante que un mayordomo puede ser y a lo que se refiere esta parábola. Entonces, este es un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender lo que significa ser un mayordomo. Un mayordomo no es un siervo, no es el que le lleva el tecito o las galletitas al dueño, sino que un mayordomo administra. Un mayordomo tiene que tener esa capacidad de saber qué es lo mejor para su amo, a pesar de que lo que él está administrando no es de él. Entonces, ¿seremos nosotros igual de fieles a Dios? Pensando en este ejemplo, ¿será que nosotros somos igual de fieles a Dios?
Dios nos ha puesto como mayordomos de dones y talentos que Él nos ha dado, y también nos ha puesto como mayordomos de bienes que debemos de cuidar. Debemos de tener una actitud honesta y confiable. En esta parábola vemos que este mayordomo se confió al ver que su amo no regresaba. Y es que debemos de entender que tenemos un tiempo limitado. No debemos de pensar que tenemos pues tiempo de más, sino que tenemos un tiempo limitado, y Jesús lo sabía muy bien, y por eso que en Juan 9:4 Él dice de que Él debe de trabajar en el día porque se acerca la noche. Él sabía de que tenía un tiempo limitado en el que tenía que hacer para lo que Dios lo había mandado a hacer. Pero este mayordomo se confió y empezó a abusar de las propiedades de su amo, porque pensaba que no iba a regresar todavía, porque él veía que no estaba. Pero debemos recordar algo, que nosotros debemos de actuar todo el tiempo como que si Jesús fuera a regresar en este mismo instante. Y más aún, recordemos que Él está con nosotros, recordemos que Él nos está viendo en todo momento, y como Pablo nos motiva, debemos de hacer todo como para el Señor. Y el segundo punto es la prudencia en la mayordomía. Ser prudente significa ser mesurado y equilibrado en todos los aspectos de la vida. Pero el mayordomo de esta parábola vemos que adoptó una actitud alocada, creyendo que como su amo no regresó, él sería ahora el dueño de todo. Maltrató a los criados, y recordemos que él era uno de ellos. Él era un criado realmente. Desperdició recursos, se emborrachó, hizo un montón de cosas que no debía de hacer. Y que si cuando él estaba en este frenesí, su amo regresó y lo encontró en este estado. ¿Se imaginan el susto que se debe haber dado el siervo? Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo queremos que Dios nos encuentre a nosotros cuando Él regrese? ¿Cómo queremos que Jesús nos encuentre? Bueno, la lección nos da 3 puntos. La primera es que queremos que Él nos encuentre con nuestra tarea terminada, no con pendientes, no con cosas por hacer, cosas que ni siquiera iniciamos, sino que con nuestra tarea terminada. Queremos que nos encuentre en paz con los demás y que nos encuentre en paz con Él. Y es importante observar que al final de esta parábola, en el versículo 48, el juicio que le cayó a este mayordomo es bastante fuerte, y es algo que nosotros como cristianos debemos estar conscientes, que entre más conocemos de Dios y de las responsabilidades que tenemos, esto, si bien nos debe alentar, también nos debe alertar. ¿Alertar de qué? De que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Debemos de ser temerosos de Dios y cumplir fielmente con lo que nos ha encomendado. Así que sigamos estudiando este tema de las parábolas, y vamos a pasar ahorita al segundo punto. Y le dejo el tiempo a mi hermana para que ella continúe con ustedes en la lección. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parábola. Y el título de este apartado, el segundo apartado, es Mayordomo infiel, pero astuto para usar los recursos. Esta parábola la encontramos en Lucas 16, del versículo 1 al versículo 15. En esta segunda parábola también la podemos estar llamando como el mayordomo astuto. Durante todo este pasaje de Lucas 16, del 1 al 15, nos está enseñando la actitud que debe tener un cristiano frente a las riquezas y bienes materiales que el Señor le ha demandado para su administración. Y esta parte de administración es en donde nos ponen a prueba, Dios nos pone a prueba de cómo nosotros somos fieles hacia ello. En el pasaje, como lo ven aquí en este ejemplo, está el dibujo, tiene algunos bienes, ¿verdad? Vemos una casa, vemos un maletín. Estos son bienes materiales, ¿verdad? Que en su misericordia Dios nos coloca en nuestras manos. Y durante todo este pasaje vamos a ver cómo lo debemos de estar administrando. Y para ello nos deja la parábola de este mayordomo infiel. Como punto A, el primer punto,
está denominado como el fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 12. Durante estos versículos, que ustedes pueden irlo estudiando más a detalle, lo vamos a ir viendo en general en este momento, la historia se va desarrollando en que el mayordomo, un mayordomo de su señor, comienza a desaparecer ciertos bienes poco a poco, y al momento en el que su señor llega y le demanda la cuenta, él comienza a preocuparse, a angustiarse de cómo lo va a justificar o cómo va a tener esa cuenta hacia su señor. Así que mientras él comienza a idearse de qué manera hacerlo, porque probablemente puede suceder que su señor lo vaya a despedir o lo vaya a quitar de esa mayordomía, a él se le ocurre o tiene la idea de que a los deudores de su amo lo que va a hacer es comenzarle a disminuir las cuentas de deudas. Esto con la finalidad de poderse hacer amigo de estas personas y que en los momentos en donde él esté en alguna dificultad, pues ellos sean su ayuda, ellos sean su soporte. En cierto punto vemos que esta idea pues lo benefició en el punto en que él pudo justificar o pudo hacer esa buena obra hacia los deudores de su amo, que si se dan cuenta durante el pasaje, el amo reconoce que esa fue una manera astuta de utilizar estos bienes. Sin embargo, también es una decisión la cual representa injusticia y deshonestidad con su señor, porque realmente no había pasado eso, había pasado algo más y por eso sus bienes no estaban en su totalidad. Sin embargo, este mayordomo lo que hizo fue ganarse la confianza de las otras personas. Sin embargo, en el versículo 10, el Señor nos hace un énfasis, cuando Jesús estaba dando esta parábola, hace énfasis en que la persona que es fiel y honrada en aspectos pequeños, logrará aplicar esa misma fidelidad y honradez en aspectos mayores. Y en este aspecto les colocaba, la fidelidad es una cualidad esencial de la mayordomía cristiana. Es decir, si nosotros somos fieles en eso poco que nos está dando el Señor, se nos va a hacer mucho más fácil ser fieles porque somos hijos de Él, estamos viviendo como seguidores de Cristo. Por lo tanto, esa mayordomía, esa fidelidad va a ser algo que nos represente a nosotros. También en esa misma forma, la persona que no logra ser fiel en eso poco que tiene o en eso que acaba de comenzar a obtener, no va a poder llegar a ser fiel cuando sea con mayor bendición o con mayor prosperidad, porque no va a lograr desarrollar esa característica de ser fiel, porque si comienza a malgastar lo que tiene, cuando va a tener mucho tampoco va a controlar esa magnitud, no va a controlar esa honradez, esa fidelidad. Por lo tanto, algo muy importante, la administración de los bienes materiales es una prueba de nuestra capacidad para administrar los bienes espirituales. Quiere decir que esta parte si se dan cuenta en los dibujos, arriba está toda la parte material, dinero, casa, carro o cualquier otra cosa que podemos estar obteniendo, pero esto nos está reflejando también cómo estamos gobernando nuestros dones espirituales, por ejemplo, o cómo estamos reflejando el fruto del Espíritu Santo, cómo estamos manejando eso. Entonces la fidelidad ante la parte material también nos está preparando para la fidelidad del aspecto espiritual. Y es muy importante tener en cuenta cómo estamos administrando eso que tenemos ahorita, para que cuando tengamos o Dios nos ponga en alguna otra situación, cómo vamos a enfrentarlo. Bueno, importante recordar, antes de pasar al segundo punto, Dios nos está dando también una riqueza espiritual, pero nos recuerda que estas no van a ser dadas para las personas que no han sido fieles en su mayordomía en la riqueza material.
Es decir, con eso poco que tienen, no van a poder manejar en lo mucho. Es decir, que Dios también está pensando y está analizando cómo nos estamos comportando constantemente con cada una de las cosas que nos está dando. Es por eso tan clave el pedirle sabiduría ante esta mayordomía. Pasando al punto número 2, o el punto B, nos indica: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto lo estamos ya encontrando en los versículos del 13 al 15. En la parte del 13 al 15, él va cerrando la parábola, pero es importante recordar que para un cristiano el ser honesto con el manejo de dinero es fundamental. Es una característica muy importante que nosotros tenemos que desarrollar, y se desarrolla por medio de la práctica, por medio de, por ejemplo, podemos realizar el presupuesto, cómo estamos manejando eso que nos está ingresando y cuánto está saliendo de eso. Incluso podemos estar tomando aquí también cómo estamos dividiendo la parte de nuestro diezmo con todo lo demás que tenemos que ir distribuyéndolo. Sin embargo, recordemos esta parte: es fundamental para un cristiano ser honesto con el manejo de dinero en cualquier posición, en cualquiera, no importa si es una posición muy alta o una posición que no se vea tan alta, debe de ser muy importante este manejo honesto. Y la mayordomía cristiana implica 4 cosas importantes respecto a toda la parte de riquezas y de cualquier cosa material. La primera parte es que debe de estar libre de picardía. La mayordomía cristiana no aplica con la picardía, no aplica con doble intención, no aplica con deshonestidad y no aplica con avaricia del dinero. Y en estos versículos hace mucho énfasis en la avaricia. Una característica del cristiano es que no es en esta parte de la avaricia, no tiene ese amor hacia ese dinero. Y vamos al punto clave, en donde el amor al dinero es la causa o es el aspecto que se ve con mayor tendencia a que la persona caiga en el aspecto espiritual. Y por eso esto requiere incluir a Dios en cada decisión de la vida en cuanto al dinero. Y aquí se los coloqué: una actitud de fidelidad en nuestra mayordomía requiere incluir a Dios en todas las decisiones de la vida en cuanto al dinero. Ahí dice en cuanto, pero es en cuanto al dinero. Es importante esta parte de la fidelidad y de pedirle a Dios esta guianza y esta ayuda. Sin Él no podemos hacer las cosas bien, sino que caemos en algo más material, más hacia nosotros. Es decir, hermanos, para ir cerrando, necesitamos como creyentes buscar el llenarnos, el pedirle a Dios el conocimiento y que se haga su voluntad ante cada decisión sobre algún gasto, sobre alguna inversión, sobre algún tipo de bienes raíces incluso, o cualquier otra cosa que incluya el dinero o una riqueza material, porque es Dios dándoselos, es Dios brindándoles esa oportunidad. Pero si no lo basamos en su voluntad, puede no salirnos como sea la mejor manera, sino que como algo para nosotros. Y usualmente pensamos y creemos en que la voluntad de Dios es mucho que mejor. Así que en los versículos 14 y 15 de Lucas 16, vemos cómo los fariseos hacen su presencia y comienzan a percibirse durante toda esta parábola atacados por su avaricia. Eran personas que amaban el dinero. Y durante el proceso en que Jesús contaba esta historia, los fariseos se burlaban, no le creían, trataba de que las otras personas no dieran el enfoque en lo que Jesús quería enseñarles. Y
Jesús les dijo algo muy importante, que les mencionó: aunque ustedes se presenten ante el mundo y se presenten ante todos como personas justas, Dios conoce su corazón. Y eso pasa también con nosotros. Podemos estar siendo una pantalla de cristianos en quienes vamos a la iglesia, que nos presentamos como justos, pero realmente Dios es el que conoce nuestro corazón, y debemos de tener esto en cuenta, de que todas las responsabilidades que tenemos, el conocimiento que tenemos de nuestro Señor debe de estar guiado a representarnos como verdaderos seguidores del Señor. Así que Dios conoce nuestros corazones y debemos de luchar porque ese corazón sea justo y honesto. La avaricia es expresada en la Biblia como que es condenada. Y por eso vamos a leer 2 versículos. El primero está en 1 Tesalonicenses 2:5, que nos dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Es decir, no participamos en este proceso de avaricia. Y también en 1 Timoteo 3:3 nos menciona: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Así que tengamos en mente que nuestra actitud debe de estar en la santidad cristiana. Es por esto que tan importante que el pedir sabiduría hacia el Señor para ser mayordomos fieles y saber utilizar estos recursos, estos materiales, estos dones espirituales que nos ha dado el Señor, utilizarlos de la mejor manera. Y para terminar, hermanos, una concentración mental plena dedicada a la obtención de dinero no es compatible. Una mentalidad de obtención de dinero no es compatible con una consagración de todo corazón a Dios. Así que vamos a seguir con el tercer punto y dejo a Sophie. Bueno, hermanos, continuemos con esta lección tan interesante e importante y conocer acerca de una tercera lección. Parábola. El tercer punto es mayordomos sabios para incrementar lo que se les da. Y la parábola que se va a estudiar en este punto está en Mateo capítulo 25, en los versículos 14 al 30. Un punto importante es que debemos esforzarnos para que todo lo que se nos da lo usemos para el avance del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos trabajar o ser mayordomos o buenos administradores con lo que se nos ha dado en la tierra para poder apoyar o colaborar a que el reino de Dios sea más grande. Y esta parábola es la de los talentos. Usted la puede leer como les decía, en Mateo capítulo 25, en los versículos 14 al 30. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto. Edifique la obra del Señor. Y esto está vamos a iniciar con los versículos 14 al 21. Entonces hay que conocer primero qué es un talento. El talento era una medida de peso, no eran monedas, sino que era una medida de peso, que aproximadamente pesaba 34 kilogramos. Esto es alrededor de 74.8 libras. Y normalmente se compara que era oro o plata. Entonces, ¿qué enseña esta parábola? Enseña sobre la sobreedificación, y es hacer crecer lo que Dios nos da. Los talentos en esta parábola, ¿qué simbolizan? Simbolizan habilidades, dones, ministerios. Es decir, no necesariamente tiene que ser un talento algo de dinero, de decir, bueno, Dios me dio tanta cantidad de dinero, entonces es lo que tengo que administrar. No, esta parábola lo que quiere enseñarnos, o lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta parábola, es sobre esta parte que nos da sobre habilidades, dones, ministerios.
Y todo esto debe lograr hacer crecer el reino de Dios. Y cuando pensamos en talentos o en este caso que les mencionaba sobre el oro y la plata, normalmente pensamos, o no normalmente, la parábola nos habla sobre que estas personas decían, a uno le dio 5 talentos y le dio los 5 y 5 más. Y así fueron duplicando esos talentos en esos primeros versículos. Pero entonces viene una parte que dice, ¿cuál era la recompensa de haber hecho bien la administración de estos talentos, de los primeros 2 siervos? Y era que la recompensa era que entraran en el gozo de tu Señor. En este pasaje dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué significa entra en el gozo de tu Señor? Y es capacitar a las personas para que disfruten de todo lo que Dios da. Si pensamos entrar en el gozo del Señor, a veces es solo como una frase que escuchamos, pero imagínense ustedes que Dios mismo nos diga, entra en el gozo de tu Señor. A Dios sintiéndose orgulloso, viendo lo orgulloso que Él está del trabajo que hicimos administrando. ¿Qué cosa? No solo lo material, sino además esas habilidades, esos dones, esos ministerios y esos talentos que Dios nos ha dado. El inciso B, use bien lo que el Señor ha dado. Y esta es la parte de los versículos 15 al 30. Dios da a las personas diferentes dones. Realmente no importa cuáles o cuántos dones Dios les ha dado a ustedes. Recordemos que Dios nos ha dado dones y talentos y que todos somos diferentes, y que no quiere decir de que el hermano que puede interpretar sueños, por ejemplo, o el hermano que se dedica a ser pastor va a ser distinto a la hermana que tiene ese don de oración y de intercesión. No es cuáles o cuántos, sino cómo se usan. ¿Y qué es lo más importante de esta parte? Es que debemos usar al máximo esos dones que Dios nos ha dado para la sobreedificación, es decir, para hacer más grande el reino del Señor. En el versículo 25, dice aquí, pero es el 24, habla sobre el que cavó y escondió el talento. Este es conocido como el siervo inútil. Qué dura esa palabra. Si a uno le dicen, es que eres inútil, ¿qué quiere decir eso? Que no sirve, que no hace bien su trabajo, que no está siendo provechoso de las habilidades que se da. Hay cristianos que solo se sientan a ver y se conforman, escuchen esta palabra, conforman con estar inactivos. Se les olvida que el siervo inútil recibe una dura reprensión y juicio. Hace un momento les decía qué impresionante debe ser que Dios te vea cara a cara y te diga, entra en el gozo de tu Señor. Esa cara de orgullo, de satisfacción de ese siervo que fue mayordomo con todo lo que Dios le da. Imagínense ahora este otro escenario. Un siervo inútil que no hizo lo que debería, que no administró bien esos dones, esos talentos, esos ministerios, esas habilidades, y solo se sentó a ver qué pasaba en la iglesia, que solo se sentó a ver qué pasaba en la sociedad, en su vecindario. Va a recibir una dura reprensión y juicio. Pero también hay otros que temen, les da miedo usar lo que Dios les da, principalmente por una idea equivocada de quién es Dios. Y es lo que decía esta parte, aparte de que este siervo era inútil, que no hizo lo que le correspondía, también puede ser que esta persona sienta temor de hacer esas cosas porque dice, no, es que si lo hago mal, de todas maneras, aunque lo intente, Dios no va a sentirse orgulloso, las personas no lo van a valorar y tienen temor, pero se les olvida lo que dice 2 Corintios 3:5.
Y dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Se los voy a leer otra vez. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es usted, no es usted como humano el que va a hacer las cosas. No soy yo como humano la que va a lograr hacer que sobreedifiquemos el reino y que esa sabiduría y que esa mayordomía fiel y que logre incrementar lo que se me ha dado va a ser solo por mí. No, sino que somos suficientes por Dios. Él nos ha dado esa administración porque Él cree y confía en que podemos hacer un buen trabajo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con eso que Él nos da? Esta persona, este siervo inútil, hasta eso poco que se le había dado, hasta eso se le quitó. ¿Por qué? Porque no fue un buen administrador, no hizo que eso creciera. Al contrario, hubieron pérdidas porque hubiera podido, dice la parábola, hubiera podido ganar intereses si se mete al banco, pero no pasó nada. Entonces, aunque usted diga, no, es que me da miedo, o no, es que no quiero quedar mal, no, póngalo al servicio de Dios, porque no es suficiente por usted mismo, sino por Dios. Las conclusiones de esta lección. La primera, la mayordomía cristiana tiene que ver con la fidelidad de o a Dios. Somos fieles a Dios siendo buenos mayordomos. La forma como cuidamos o administramos las cosas materiales indica la confiabilidad para administrar las espirituales. Si somos fieles con lo que vemos o lo que podemos tocar, vamos a ser fieles con lo que no vemos o no podemos tocar. Y tercera, esta, además de ser una conclusión, es una reflexión. Pregúntese usted, ¿cuánto Dios me ha confiado para que administre? ¿Ya estoy dando fruto? ¿O en realidad está empezando a disminuir esos dones por la poca confiabilidad? Porque no estoy siendo fiel a Dios. No estoy poniendo los dones y talentos al servicio de Dios. Entonces quiero dejarles esto en su corazón. Y vimos todas estas parábolas que normalmente las leemos, pero no las profundizamos, o de pronto en el momento en que la leímos aprendimos una parte de la lección, pero ahora Dios nos está mostrando otra. No nos quedemos solo pensando o tachando de que ya leímos esa lección o esa parábola, sino realmente pongamos en práctica. Vamos a orar para terminar y pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude a poder ser buenos mayordomos. Así que cierran sus ojos. Padre, gracias por esta mañana, gracias Dios porque has sido bueno y maravilloso con nosotros. Gracias Padre por tus bendiciones y porque nos has confiado muchos dones, muchos talentos, habilidades y ministerios que debemos administrar. Te pedimos Dios que nos dé sabiduría y que podamos realmente ser buenos mayordomos, que podamos ser siervos tuyos, que tú puedas decirnos, entra en el gozo de tu Señor. Y no queremos ser esos siervos inútiles que no aprovechan o no sacan el máximo de esos dones y talentos para engrandecer tu reino. Bendícenos en esta semana y que podamos ver tu gloria y tu misericordia día con día. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.